Para dar continuidad a los objetivos a desarrollar en esta asignatura, el día de hoy explicaré el objetivo número 2 que lleva por nombre configuraciones electrónicas. Cuando se habla de las configuraciones electrónicas, esto no es más que la ubicación de los electrones en las órbitas de los diferentes niveles de energía. Recordemos que el átomo está estructurado o se compone de dos partes, lo que es el núcleo y la corteza. En el núcleo encontramos lo que son los protones, que son de carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no poseen carga eléctrica, es decir, son neutros. Y en las cortezas en la corteza encontramos lo que son los electrones, que son de carga eléctrica negativa, y es lo que necesitamos como tal conocer o saber su distribución, que es lo que se aprenderá en este contenido. Muy bien, un átomo posee lo que se llaman capas o niveles de energía. Estos son 7 y están denominados con las letras desde la K hasta la Q, o con números desde el 1 hasta el 7, es decir, K, L, M, N, O, P y Q. Estos, a su vez, contienen lo que son subniveles, que estos en cantidad son 4 y son denominados con las letras S, P, D y F. Y que cada uno de los subniveles tiene una cierta o aloja una cierta cantidad de electrones. En el caso del primer subnivel, que es el S, solamente ocupa una cantidad de 2 electrones. En el subnivel P solamente aloja una cantidad de 6 electrones en total, subnivel D 10 electrones y el subnivel F 14 electrones. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa ya que en cada subnivel hay orbitales, en donde es prácticamente la probabilidad de encontrar un electrón según lo que son las varias reglas explicadas o planteadas para poder determinar las configuraciones electrónicas de cualquier átomo, cómo están distribuidos los electrones. Se dice que en cualquier orbital, en cualquier capa, aloja un máximo de 2 electrones. Y que cada uno de los subniveles tiene una cierta cantidad de orbitales. En el caso del orbital S, del subnivel S, solamente hay un orbital. Y como ese orbital solamente puede estar ocupado por 2 electrones, la cantidad máxima del subnivel S serían 2 electrones. En el caso del subnivel P, este tiene 3 orbitales, y si cada uno de esos orbitales está ocupado por 2 electrones, si suman, en el primer orbital 2 electrones, en el segundo orbital 2 electrones y en el tercero 2 electrones, la suma daría un total de 6 electrones como máximo. En el subnivel T hay 5 orbitales, cada uno ocupado por 2 electrones, que dan un total de 10 electrones. Y en el F ocurre lo mismo, hay 7 orbitales, cada uno ocupado por 2 electrones, que dan un total de 14 electrones. En esta representación pueden ver lo que este es el núcleo donde están los protones y los neutrones, y aquí las distintas capas, las 7 capas denominadas con las letras desde la K hasta la Q. Estas capas a su vez contienen lo que son subniveles, que aquí pueden observar el S, SP. Cada una no tiene la misma cantidad como tal, o se llena con la misma cantidad de subniveles. En estos subniveles a su vez tienen orbitales, y que cada capa o que cada subnivel va a tener una cierta cantidad para alojar electrones. En general, por ejemplo, la tercera capa solo aloja un máximo de 18 electrones, sumando todos los electrones de cada orbital. En el N también tiene 32 electrones, al igual que en la O. En la P y en la Q ya va a tener menos electrones. ¿Por qué? Porque estos electrones van a perder energía. Acá en esta representación de lo que sería el átomo, pueden observar que de color, por ejemplo, la tercera capa, que está de color verde claro, esto representa una capa y es la capa número 3, y que las que están rayitas oscuras va a representar cada uno de los subniveles, y que dentro de esos subniveles hay orbitales. En el caso
de la capa número 3 va a estar ocupado por subniveles S, P y D. En el caso del D, este aloja un máximo de 10 electrones. ¿Por qué? Porque contiene lo que son 5 orbitales y cada uno va a estar ocupado por 2. Si ustedes ubican acá que hay 5 electrones y de este lado hay 5 electrones que dan un total máximo del orbital D de 10 electrones. En el subnivel P, que es el segundo, hay 6 electrones, que es el máximo, y en el S solamente hay 2, que es el máximo. Entonces, este es la representación como tal electroscópico de un átomo, que es más complejo de lo que parece. Sabemos que la configuración electrónica nos indica cómo debemos distribuir los electrones en lo que son las órbitas o las capas energéticas de un átomo. Pero para saber cómo se hace exactamente esto, cuál es la ubicación exacta, utilizamos lo que es el diagrama de Müller, que también es conocido como la regla de la lluvia o regla de las diagonales, también como la regla del serrucho por la disposición o la forma que tiene o cómo es la secuencia en la cual se utiliza. Para poder, o el diagrama de Müller es utilizado para poder conocer la ubicación de los electrones en los distintos niveles de energía, como ya les comenté, y que además para poder calcular lo que sería la configuración electrónica o distribución electrónica de un átomo, se debe conocer lo que sería o se realiza mediante su número atómico. Cuando se habla del número atómico es la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. En el caso de un átomo neutro, que es como estaremos trabajando, porque estos átomos no están en forma de iones, estos átomos, es decir, como son átomos neutros, va a tener la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Es decir, que el número atómico en un átomo neutro determina la cantidad exacta de protones y de electrones. El diagrama de Müller, o para utilizar lo que es la regla de la lluvia, simplemente se debe seguir las líneas diagonales del diagrama, desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, y eso marcará lo que sería el orden de llenado de los subniveles de energía. Siguiendo lo que sería la dirección de la flecha, se va a establecer lo que es el orden apropiado de los mismos para un átomo, es decir, cómo estarán apropiados o ubicados exactamente cada uno de los electrones. En la regla de la lluvia encontrarán lo que serían estos datos, que el primer número o el número 1 va a representar, lo que está de primero va a representar el nivel de energía, que ya saben que pueden ser denominados con números o con letras, desde el 1 hasta el 7. El S representa el subnivel de energía, que son 4, S, P, D y F, y el 2, que es el superíndice, indica la cantidad de electrones que hay en ese subnivel. Recuerden que cada uno de los subniveles tiene una cierta cantidad de electrones. Acá pueden observar lo que es la famosa regla de la lluvia, ubicados con los 7 niveles y los subniveles S, P, D y F. Y como les dije anteriormente, se representan de esta forma. Por ejemplo, ya esto sería la segunda capa. Lo que tiene el 2, el 3, el 4, indicará el número de la capa. Esto, el segundo o la letra S, representa el subnivel, que puede ser S, P, D o F, y los superíndices es la cantidad de electrones que alberga como máximo este subnivel. Muy bien, siguiendo cómo podemos utilizar lo que es la regla de la lluvia, debemos seguir las flechas, indicando de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, de esta forma, siguiendo esta forma así. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y así sucesivamente. Sin embargo, aquí abajo tienen lo que es el orden correcto según este diagrama.